de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Ahorita nos detenemos aquí, hermanos, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Vemos a aquel necesitado y pasamos de largo. Podemos hasta esquivarnos y ni siquiera pasar por un lado de él. ¿Verdad? Bendito Dios. Entonces, estamos haciendo el papel del sacerdote aquí cuando él pasó de largo, siendo un sacerdote. En aquel tiempo pues, eran los sacerdotes de los escribas de edad y fariseos, bendito sea el Señor, poderoso es Dios. El levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, dice. Ahí viene el amor, en el 33, bendito sea Dios. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese pago nos lo va a dar el Señor cuando Él regrese, hermanos. Pero necesitamos hacer lo que Él hizo con usted, amigo, con usted, hermano, y conmigo. Estábamos, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces estábamos medios moribundos, como este pasaje que el Señor cuenta a este escriba, ¿verdad? Bendito sea, a este intérprete de la ley. Dice, y vino, acercándose, vendó sus heridas, en el 33. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Si nos ponemos un poquito a pensar, hermanos, a como está ahorita la maldad, a como está ahorita la tecnología, no es bueno regresar para atrás ni voltear. Pero, ¿dónde estuviéramos? ¿Cómo anduviéramos? Tal vez ya no viviéramos. Tal vez estuviéramos perdidos, ¿verdad? Pero Él, pasando por un lado, se llenó de misericordia y nos llamó y nos trajo aquí a curar nuestras heridas, a vendar nuestras heridas. Nos puso aceite y lavó las heridas. El aceite es la palabra que nosotros, por su misericordia, hemos estado escuchando desde que Él nos trajo, desde que Él nos cargó y desde que Él nos ha traído a este lugar, ¿verdad? Se acercó a nosotros y nos trajo, se movió en su misericordia y nos trajo, y vendó la herida de cada uno. Nosotros estábamos en nuestros pecados, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y por su misericordia aquí estamos. Dice aquí el 30, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros, y en este pasaje, bendito Dios, es lo que nosotros debemos que hacer con el prójimo que está afuera. Tener los ojos espirituales
para ver la necesidad de aquel prójimo, donde el Espíritu Santo nos guíe en su poder para ayudar a aquel prójimo. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Así como Él nos rescató, así como Él nos ayudó, Él quiere que nosotros ayudemos al prójimo. Él quiere que vayamos al prójimo y lo levantemos en vez de golpearlo, en vez de desanimarlo, en vez de decirle, te vas a ir al infierno. Hay que animar al prójimo, hermanos, porque a eso nos trajo el Señor, a no solamente sentarnos en una silla, sino que decir su palabra, ir por todo el mundo, dice su palabra, y predicar el evangelio. Nosotros no podemos ir a todo el mundo, pero sí podemos ir a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. En el momento que se presente una plática, hermanos, busquen la manera que sea el Espíritu Santo para que ponga palabras en su boca y en ese momento sea la palabra de Dios cambiando aquella vida o inquietando aquel corazón en ese momento. Dios tiene poder. Nosotros no podemos hacer nada, solamente llevar la semilla y sembrarla. Dejémoslo todo a Dios, que Él tiene el poder para que haga el crecimiento. Pero abramos nuestra boca para poder ayudar a aquel medio muerto, porque todavía no muere, está medio muerto en sus delitos y pecados. Pero si no llevamos ese consuelo, esa palabra de poder, va a morir. ¿Y a dónde va a ir? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Allá afuera, en su incredulidad, la gente ¿a dónde avienta a todos los muertos? Al cielo. Se murió un borracho, se fue al cielo. Se murió un fornicario, se fue al cielo. Se murió un adúltero, al cielo. Se murió un drogadito, al cielo. Ellos creen que todos van al cielo. Hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros conocemos la palabra y necesitamos vendar las heridas de aquel prójimo, pero no aventarlo al infierno. La palabra lo dice, pero dice su palabra que en aquel tiempo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nosotros podamos llevar esa salvación, esa palabra de salvación, esa palabra de ánimo, esa palabra de consuelo, Dios nos trajo, Dios nos llamó para eso, para llevar esa palabra a aquel prójimo. Bendito Dios. Dice el 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay veces que nosotros no damos, ni siquiera nos enfrentamos a donde está aquel caído, ni siquiera visitamos a uno de nuestros hermanos. Nosotros mismos de nuestros hermanos pueden estar padeciendo algo de una tristeza, de una prueba, no sé yo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero nunca los visitamos. Nunca los visitamos. Y eso es lo que nos falta. Eso es lo que Cristo nos quiere que seamos, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces nos falta mucho para alcanzar la vida eterna. Amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Si nosotros amamos a Dios, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo ves y no amas al que ves? Bendito sea el Señor. ¿Qué nos hacemos ahí? Mentirosos. Porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? ¿Cómo podemos? Aquí están nuestras oraciones, se las ponemos en las manos de Dios y Dios las escucha, pero Él quiere que nosotros obremos. Él quiere que nosotros vayamos en acción. ¿Para qué? Para que Él responda. Porque si no obramos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siendo unos hipócritas. Bendito Dios. Poderoso Dios santo, maravilloso Señor.
Entonces, bendito Dios, dice aquí, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lo que todo hagamos, hermanos, con aquel prójimo, Dios nos lo va a recompensar y Dios nos lo va a pagar. Y no solamente en aquel entonces, en esta vida, si nosotros creemos, Dios obra en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé si ustedes cada vez que amanece vean la gloria de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque es un día más de oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos, de formarnos cada día, por si Él viene hoy, que ya estemos preparados. Cada día pidámosles fuerza y pidámosles perdón por todos los pensamientos, porque cada uno conoce. Dios escudriña la mente y escudriña el corazón. Bendito Dios, maravilloso sea el Señor. Poderoso es Dios. ¿Cuántas veces nosotros también, bendito Dios, nos justificamos viendo a aquel caído, viendo a aquel necesitado? No, pero es que es así. No, pero es que no trabaja. Hermanos, si el Espíritu Santo te lleva a hacer la obra en aquel prójimo, hazla, hagámosla, sin mirar, sin esperar nada a cambio de aquel prójimo, porque es que el que está en los cielos nos está viendo y esa es la voluntad. Dice el tema, el amor al prójimo nos lleva a la vida eterna. El amor al prójimo, pero sin esperar nada a cambio. Dios Padre Santo nos ayuda, Señor. Aquí en Filipenses, esto no está en Filipenses 2, esto no estaba aquí, bendito sea, no lo había notado, bendito Dios. Filipenses 2:4, maravilloso el Señor. Lo tenemos, Filipenses 2:4. Poderoso eres, Señor, maravilloso Dios. Grande eres, maravilloso Señor. Espíritu de Dios, ven. Filipenses 2:4. Dice la bendita palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Si nosotros hacemos la obra que Dios nos manda, tenemos, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Si nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, nosotros vamos a menguar, pero estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que el Dios nos manda, lo que a Dios le agrada, y Él nos va a recompensar, no esperando nada a cambio del prójimo, sino al contrario. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Poderoso es Dios. Entonces, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él nos sacó del lodo, nos ayudó, nos vendó, nos está dando el aceite, que es el aceite nuevo de su palabra. Bendito Dios. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Maravilloso sea el Señor. A veces, hermanos, nos ponemos de jueces, juzgando a aquel prójimo, juzgando a aquel hermano. ¿Quién somos nosotros para juzgar al prójimo? Como dice la palabra, sácate primero la viga que traes en tu ojo y después le sacas la paja que trae de tu hermano. Bendito Dios Todopoderoso. O sea, la viga que traemos nosotros es más grande que la que tiene el prójimo. Cuando nosotros ponemos a juzgarnos, cuando nosotros ponemos por jueces, poderoso es Dios. Allí en Mateo 8,
Mateo 8:5. Mira aquí el amor de este hombre, un centurión. ¿Quién era un centurión? Un soldado, ¿verdad? ¿Cuánto amor mostró este hombre por un prójimo? Siendo este hombre un centurión, un líder allí de un centurión, de un grupo de soldados. Fíjese lo que dice la bendita palabra allí en San Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré a sanarle. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y el otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Allí, hermanos, vamos a enfocarnos en el primero, en el 5, en el 6, 5 y 6. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. El amor de este centurión, el amor de este hombre por un criado, ¿a dónde llegó? A los pies de Cristo, humillándose, rogándole por aquel prójimo, que lo sanara, que lo cuidara, ¿verdad? Que lo sanara, bendito Dios. Porque estaba paralítico y estaba atormentado. Este hombre dejó el orgullo a un lado y fue y corrió. Yo me imagino que fue y corrió y se postró delante de Jesús, rogándole. Aquí dice la palabra de Dios, dice: y diciendo: Señor, mi criado está postrado. Dice aquí en el 5, en último, dice rogándole, le rogaba. Fíjese nada más el amor de este centurión hacia el prójimo, hacia aquel ayudante. ¿Cuántos de nosotros vemos le hablamos a una persona de la palabra de Dios y corremos a los pies de Cristo y hacemos lo que el centurión? Es lo que nos hace falta, hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Porque cuando Él venga, Él no lo va a pagar. No nos lo va a pagar el prójimo. No nos lo va a pagar la otra persona. Nuestro Señor Jesucristo nos lo va a pagar. Tal vez tenga misericordia y alcancemos la vida eterna si hacemos la voluntad de Él. Bendito Dios. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué es lo que necesita aquel hermano? Aquel que está caído, aquel que está moribundo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa palabra, para que tenga poder, hermanos, tenemos que entrar en comunión con Él para que nos recompense en público. Por su misericordia puede usar su vaso, puede usar mi vaso. Somos vasos de barro, pero algo tan precioso y tan valioso Él nos pone en esos vasos de barro, que es el poder del Santo Espíritu de Dios. Pero es necesario nosotros entrar en intimidad con Él, en comunión con Él.
para que nosotros podamos llevar esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza, y que sea la palabra, no hablemos de nosotros, sino de la palabra de Dios. Aunque dijo aquí, fíjate lo que dice aquí, en el 8 y al final: solamente di la palabra y mi criado sanará. Una sola palabra tiene poder para cambiar, para sanar y para transformar aquel corazón y aquella vida. Una sola palabra. Pero esa palabra tiene que ir con el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo tenemos que buscar en intimidad. Lo tenemos que buscar en privado, para que esa palabra tenga poder. Bendito, maravilloso Dios. Necesitamos esforzarnos, necesitamos doblegar la carne, someterla, ¿verdad? Bendito sea Dios, para que esa palabra, para que Dios pueda usar estos vasos de barro que somos nosotros. Bendito Dios. Este samaritano lo hizo con el que habían dejado medio muerto. Lo hizo con ustedes, hermanos, con cada uno, y lo hizo conmigo. Nos trajo, nos vendó, nos curó, y ya está pagando. Y un pago grande, un pago de sangre. Ya pagó el precio él. Bendito sea el Señor. Entonces es necesario que nosotros llevemos esa palabra, porque la palabra nos dice que seamos luz al mundo. Allí en Mateo 5, atrasito, bendito Dios, 5:14, es necesario que nosotros seamos esa luz en medio de la oscuridad que hay afuera, hermanos. Es necesario que nosotros llevemos esa luz a aquel moribundo, a aquel que está tirado, a aquel que ya no tiene esperanzas. Pero a eso vino Cristo Jesús. Vino a salvar al mundo. Me salvó a mí, le salvó a ustedes. Es necesario que nosotros seamos esa luz para alumbrar aquella vida. Dice la bendita palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Eso es lo que debemos de ser, hermanos, esa luz. Y esa luz la llevamos a esa vida de oscuridad, porque andábamos nosotros en la misma oscuridad. Pero gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo nos trajo a su luz, y a su luz admirable, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, esta luz que Dios nos dio, que por su misericordia Dios nos alumbra, tenemos que ir a alumbrar a aquel prójimo para que salga de esa oscuridad con una palabra que esté escrita, no una palabra de nosotros, sino una palabra de la palabra de Dios. Pero hay que llenarnos, hay que llenar el vaso de barro, necesitamos llenarlo. ¿Qué le vamos a ofrecer si el vaso va vacío? Solamente palabras de nosotros, solamente lo que yo hice ayer, que fíjate que lo que antes. ¿Qué le importa a la gente lo que haya hecho yo? Lo que haya sido yo. A nadie le importa. Lo que aquí importa es la palabra de Dios al prójimo. Bendito Dios Todopoderoso. Maravilloso sea el Señor. El amor de Cristo, bendito Dios, es maravilloso. Su palabra también dice que nos va a juzgar, pero mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Hay que esforzarnos, hermanos,
para llevar esa palabra, ese consuelo a aquel que está afuera. Vamos allí a Mateo 26. Mateo 26. $26.69. El amor de Cristo no se puede comparar con nadie, hermano. Nadie puede amar como Cristo nos ha amado. Estamos faltos de ese amor. Necesitamos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que llene nuestros corazones de ese amor de Él. Y que saque nuestro amor hipócrita, que saque nuestro amor falso, que saque nuestro amor que no dura nada. Necesitamos de ese amor de Cristo. Necesitamos de ese amor. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Aquí el Señor fíjese lo que dice, lo que hizo Pedro. Bendito Dios. ¿Lo tenemos? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Bendito Dios maravilloso. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo nosotros, hermanos? Lo negamos, nos avergonzamos, lo negamos, hermanos, y nos avergonzamos delante de un prójimo. Tal vez porque no tenemos palabra, tal vez porque no nos hemos leído. Por eso aquí donde empezamos en Lucas 10, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Lo lees como un libro cualquiera? ¿Lo lees como un libro normal? En la palabra de Dios es tan profunda que no tiene fin. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Entonces aquí, bendito Dios, Pedro negó al Señor. Y aquí dice la bendita palabra, dice que maldecir, y comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir. ¿Qué palabras? No lo dice aquí, ni tampoco yo me lo imagino, porque no sé, ¿verdad? Bendito Dios. Pero aquí la palabra dice que empezó a maldecir y a conjurar. Cristo lo sabía, porque ya se lo había dicho, que antes de que cantara el gallo lo iba a traicionar, lo iba a negar 3 veces. Cristo ya lo sabía. Cristo ya sabe cuando venimos con un corazón sincero. Cristo ya sabe cuando venimos por obligación, para que el pastor nos vea, para que las hermanas vean. Cristo lo sabe, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Poderoso es Dios y maravilloso es el Señor. Sin embargo, a pesar de todo esto, bendito Dios, que a veces le negamos, Él nos espera con los brazos abiertos y nos dice, y nos llena de bendición, y nos llena de esperanza. Porque Él dice que fue a preparar un lugar para todo aquel que en Él crea. Bendito Dios Todopoderoso. Después de negarlo, a Él aún todavía nosotros, mientras tengamos vida, como les decía, hay esperanzas.
de arrepentirnos, hermanos, pero no porque tengamos esperanza y no porque Cristo es bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a negar cada rato, lo vamos a negar o no hacer su voluntad, sino que hay que esforzarnos para alcanzar la vida eterna, porque esa es nuestra meta. Esa es la meta a donde llegar. Aquí no es como Pablo compara esta carrera como la carrera que usan aquí en una carrera de aquí del mundo, que solamente uno lleva el premio aquí en esta carrera de este mundo. Allá no, allá es todo el que corre y llegue a la meta, todo alcanzará la vida eterna. Todo el que esté en la carrera y que llegue a la meta va a alcanzar la vida eterna. Allá no es de que corre porque si tú no lo alcanzas, ya no lo alcanzaste. No, corre, esfuérzate. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Y aquí no. Aquí el corredor corre por una medalla corruptible, como dice la palabra. Pero allá no es una medalla corruptible, allá es una vida incorruptible, una medalla incorruptible. Bendito Dios Todopoderoso. Entonces, después de aquí, de que Pedro lo traicionó, allí en San Juan 21, bendito sea el Señor. San Juan 21. ...21 del 1 al 6. Bendito Dios. Fíjense nomás el amor. No sé si ustedes sienten algo, la presencia, no sé, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El amor de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamando el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era él. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él respondió, y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Allí en el 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Bendito Dios. Y les dijo Jesús: venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Poderoso es Dios, maravilloso el Señor. Aquí, hermanos, bendito Dios, el pasaje que vimos atrás, cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que hasta con maldición, ¿verdad? Bendito Dios. Dice la bendita palabra: el amor de Cristo es grande, es maravilloso. Aquí Cristo se manifestó a sus discípulos. Y ya cuando ellos venían, que no traían nada toda la noche,
Él ya les tenía preparado un pez asado y el pan para que comieran. Fíjense nada más el amor de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso, hermano? Lo podemos hacer, pero lo hacemos. Ahí está el amor al prójimo. Ahí está el amor de Cristo Jesús. Ellos se fueron toda la noche, dice la palabra de Dios, y no pescaron nada. Antes de que aclareciera, todavía dice aquí la palabra de Dios, que estaba oscura la mañana. Ya iban afuera y no habían pescado nada. Entonces Jesús les habla y les dice que echen la red a la derecha. Y la echaron y sacaron los peces. Dice el 10, Jesús le dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. ¿Cuánto amor tiene Dios con nosotros? Aun cuando nosotros le fallamos, Él nos da de alimento, Él nos da de comer, Él suple nuestras necesidades, hermanos. Él suple nuestros alimentos, hermanos. Él suple nuestro vestir y nuestro calzar. El amor de Cristo es grande, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y siguiendo aquí, bendito Dios, el amor hacia el mundo. Dio su vida. ¿Y cómo la dio? En la cruz, ¿verdad? Después de esto, dice aquí en el 15, ese mismo 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez que me amas. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahorita vamos a dejarle aquí. Bendito Dios, poderoso es Dios. Después de que Pedro lo traicionó, después de que Pedro lo negó, más bien lo negó, no lo traicionó, sino que lo negó 3 veces y salió como Cristo lo había dicho, que antes de que cantara el gallo lo iba a negar y lo fue, ¿verdad? Bendito sea el Señor, maravilloso sea Dios. Y después se manifestó a ellos, preparándoles su comida, preparándoles su alimento, cuando ellos venían de pescar y no traían nada, dándoles los peces, ¿verdad? Bendito sea, la red llena de peces. Dice aquí la palabra de Dios que eran 153, me imagino yo unos peces enormes, grandes, que dice la palabra de Dios que aún no se rompió la red, porque Dios estaba con ellos, porque Cristo estaba con ellos. Dios estaba haciendo la obra, Dios Todopoderoso, bendito Cristo Jesús. Después de aquí dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos, hermanos? Los corderos son la cría de las borregas, la cría que están pequeños, las crías de 1 año para abajo, ¿verdad? Esos son los corderos. Y dice la palabra aquí
apacienta. ¿Qué es apacientar? Poderoso es Dios. Dar pastos delicados. Y si lo hablamos espiritualmente, dar palabra espiritual. ¿A quién? A los corderos. Aquellos nuevos, aquellos que están afuera, para que puedan venir. Porque no podemos llegar dándoles un alimento que los puede lastimar, que se pueden atragantar y se pueden molestar, hermanos. Aquí por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: apacienta mis corderos. Apacentar los corderos, apacentar los nuevos, apacentar aquellos los que van a escuchar por primera vez su palabra. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan, para que ellos vengan por medio de la palabra, con suavidad, con unos pastos delicados, con unos pastos suaves que puedan absorber ellos, porque son corderitos. Bendito sea el Señor. Después aquí en el 16 le dice: y volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear? Pastorear es llevarlas al campo, pastorear es llevarlas a cuidar y cuidar de ellas. Es cuando ya están aquí adentro, hermanos. Ahí es cuando ya puede dar la palabra que el Espíritu Santo, aquí está escrita la palabra, toda palabra es eficaz para nuestras vidas. Pero hay que hacerlo con sabiduría, con entendimiento, conforme al Espíritu Santo, hermanos. ¿Verdad? No le podemos dar a un corderito algo que todavía no puede digerir, sino aquí en el 16 dice: pastorea mis ovejas. Y aquí en el 17 dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sé paciente con mis ovejas. Sé paciente. Esa palabra, aunque sea dura, hermanos, si nosotros conocemos la palabra, leyendo la palabra, es suave. No nos va a pegar como a veces lo creemos, como a veces lo sentimos. ¿Pero por qué lo sentimos, hermanos? Porque no estamos llenos de la palabra, porque no nos leemos la palabra. Y cuando nos predican, sentimos que son como latigazos en nuestra espalda. Pero no es eso, sino es el amor de Dios que nos ama para llevarnos a la vida eterna, hermanos. Por eso aquí dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué hizo este hombre, Pedro, allí en Hechos 3? 3:1. ¿A dónde lo mandó el Señor? Pacientar sus corderos. Apacientar sus corderos. Después lo mandó a pastorear las ovejas, a cuidar de ellas, que no se desbalaguen, a cuidar de ellas, que no se vayan por otro camino. A eso lo mandó nuestro Señor Jesucristo a Pedro por segunda vez. Dice aquí 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso fue a lo que mandó nuestro Señor Jesucristo a Pedro: apacentar sus corderos, hermanos, apacentar sus corderos con la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, levántate, dice. Bendito Dios. Dice allí dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Maravilloso sea el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Como ese paralítico, venir con ese gozo, con ese agradecimiento que nuestro Señor Jesucristo nos levantó, nos sanó, nos restauró, y venir con ese gozo, con un corazón sincero, pero no solamente con un corazón sincero aquí, hermanos, sino con un corazón sincero allá afuera, con un testimonio que hable de la palabra de Dios, hermanos, que llevemos esa luz a aquella oscuridad, hermanos. Bendito, maravilloso Dios. Ya para terminar, bendito Dios, Primera de Juan 4. Grande y poderoso es Dios. Primera de Juan, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Primera de Juan 4:7. Mientras hay vida hay esperanza para todo ser humano, hermanos. Bendito Dios. Dice aquí la bendita palabra: amados. ¿Sí lo tenemos? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Bendito, maravilloso Dios. Cuánto amor tiene nuestro Dios con nosotros, bendito Señor. Necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos amar al prójimo, hermanos. Porque si no amamos al prójimo, como dice aquí la bendita palabra, en el 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bendito Dios. Eso es lo que le pidamos a Dios, hermanos, que llene nuestros corazones de ese amor de Él, de ese amor sincero, de ese amor puro. Bendito Dios Todopoderoso. Si permanecemos en ese amor que Dios ha enviado a su Hijo amado, si permanecemos en su amor, Él puede librarnos del día de su ira, porque el día de su ira es espantoso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Él nos está dando oportunidad. Él nos trajo al conocimiento de su palabra. No vinimos nosotros por nosotros mismos, Él nos trajo, hermanos. Ya para terminar, bendito Dios Todopoderoso, ahí en Hechos 4:20. Hechos 4:20. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios. Hechos 4:20, nada más ese versículo ya para terminar. Dice la bendita palabra, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros ya lo hemos visto, hermanos. Nosotros ya lo hemos oído, hermanos. Y no podemos dejar de decirlo, de andar diciendo allá. No podemos, hermanos, porque un día nos lo van a demandar, ¿verdad? Un día nos lo van a demandar, hermanos. Es necesario ser la luz del mundo para alumbrar a aquel que anda en tinieblas y que su palabra tenga poder en aquella vida y la restaure Cristo nuestro Señor por medio de su palabra, porque fue su palabra la que nos trajo. Bendito Dios, como aquel del centurión, la palabra que él dijere, tan solo la palabra era la que iba a curar, la que iba a sanar a su criado de aquel centurión, hermanos. Bendito, maravilloso Dios, poderoso eres, Señor. Te alabamos, Padre Santo, maravilloso Dios. Así, hermanos, bendito sea el Señor. Ha sido la palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón para compartirla con cada uno de ustedes, bendito Dios, y con mis hermanos, con aquellos que nos van a ver por medio de la comunicación. Bendito Dios, santo y poderoso Dios. Así, hermanos, bendito Dios, vamos a poner de nuestros pies para dar gracias a Dios, para que Dios tenga misericordia y nos ayude a permanecer en ese amor que Cristo Jesús vino y nos dio, que nos dio vida, bendito Dios. Padre Todopoderoso, santo y maravilloso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirme estar aquí delante de tu pueblo, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, sentí tu respaldo, Padre mío. Gracias, Señor Dios Santo. Has usado esta boca, Padre, has usado esta vida, has usado este vaso, Padre Santo, para tu gloria, Señor. Límpialo cada día, poderoso Dios Santo, maravilloso Señor. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor. A que tu palabra esté dentro de mi corazón, Señor Dios Santo, y la ponga por obra en mi vida, Padre, en mi caminar, Señor, cada día, poderoso Dios. Oh, Espíritu de Dios, ven. Ayúdame, Señor Dios Santo. Ayuda a tu pueblo, Padre Dios poderoso. Que esa palabra, Señor, llegue hasta los corazones de mis hermanos, Padre Santo. Que esa palabra redarguya en sus mentes, en sus corazones, Señor. Que sea el poder de tu palabra, poderoso Espíritu de Dios, sanando esos corazones, Señor, quitando toda incredulidad, poderoso, viendo, Señor, por el prójimo, viendo, Señor, que nosotros menguemos cada día, poderoso Dios, para que tú crezcas, poderoso Dios. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer esa luz, Señor, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas de allá afuera, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ayúdanos cada día, poderoso Dios. Gracias,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios Santo. Perdóname, Señor, si hablé una palabra, Señor, fuera de tu voluntad, bendito Dios. Oh, maravilloso Dios, ten misericordia de mi vida, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Dios Santo. Dales fe, Padre Santo. Bendito, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Poderoso es Dios. Maravilloso el Señor.